aprecio, sino que un gran respeto, que es el doctor Pablo Ferrari, un hombre dedicado al derecho desde hace muchos años, que nos va a tratar de explicar un poquitito esto de la independencia de poderes y cómo funciona el Poder Judicial. Y en todo caso, ¿qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos para reclamarle al Poder Judicial? Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos, sos muy amable. Hola Roberto, ¿cómo andás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, estás en antecedente de lo que está pasando. Todo el mundo criticando a los jueces, dice que los jueces federales hay que echarlos todos a la mierda, que hay que poner 40 jueces en vez de los que hay que darle más atribución a los fiscales. A ver, vos que sos un hombre del derecho durante muchos años, ¿qué le falta a nuestro Poder Judicial para que le dé satisfacción al ciudadano común? Pregunta número 1. ¿Y qué debería entender el ciudadano común que le puede reclamar a la justicia? Pregunta número 2. Bueno, el primer punto, me parece que vos haces bien una distinción, que una cosa es lo que puede llegar a ser un informe periodístico y otra cosa es un procedimiento judicial. Tienen esencias y tienen fines distintos. En principio, un informe periodístico, en realidad el periodista, por una cuestión constitucional, por un respeto y por un sistema republicano que nosotros estamos inmersos, no asumiría responsabilidades ni desde el punto de vista penal ni desde el punto de vista civil respecto de las opiniones que vierte. Por lo tanto, lo que se llama, que está muy de boga, que es el periodismo de investigación, en realidad, reservando su propia fuente, penalmente no tiene persecución, porque en realidad así se produzca algún hecho injuriante o calumniante, el Código Penal no le es de aplicación, por lo tanto no tiene responsabilidad de ese punto, y tampoco va a tener responsabilidad del punto civil, si hay una desacreditación, salvo el caso de la real malicia, que es un viejo concepto dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que después lo tomaron los tribunales inferiores. Por lo tanto, yo tengo una investigación periodística en donde dice, tomemos el caso de Lázaro Báez o lo que salió por la televisión, sí. En realidad, si es verdad, no es verdad, eso pasa de una cuestión informativa, pasa a ser, tiene una influencia en la opinión pública, pero queda circunscripta a ese punto. Eso es un tema. Ajá. La justicia puede tomar algún antecedente, algún fiscal puede tomar eso, pero eso no es la verdad revelada desde el punto de vista judicial. Ajá. Es una verdad periodística, que tiene un ámbito de aplicación exclusivamente periodístico. Y hace también, si vos querés, una influencia del tipo política o de apreciaciones, etcétera. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, tenemos que ver qué es lo que nos dice el Poder Judicial como Poder Judicial independiente. Yo, si tuviéramos tiempo, podríamos ir, vamos a la historia, a ver qué es esto del Poder Judicial, y esto aparece con la división de poderes, hablamos de la Revolución Francesa, en donde el revolucionario francés decía, bueno, el poder dividámoslo a la mayor parte posible para yo tener garantías y libertades, y uno solo es el que a mí ejecuta la ley, hace la ley y me juzga, que era el caso de las monarquías absolutistas, yo no tengo un espacio de libertad muy acotado, porque si estoy peleado con ese, seguramente me voy mal. Claro. Si yo divido, entonces tengo un poder legislativo que hace la ley, un poder ejecutivo que la ejecuta, un judicial que va a aplicar la ley al caso concreto. Yo, al dividir, ya para embromarme, hablando mal y pronto, sí, se van a tener que poner varios de acuerdo. Claro. Entonces, cuanto más divido el poder, más garantías tiene el ciudadano. También es cierto que cuanto más divido ese Poder Judicial, más tiempo me llevan las causas, es decir... Seguro, ahora vamos al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una serie de garantías que a su vez se fueron dando cada vez más esas garantías. A ver, lo que uno tiene que a veces comprender es que con la misma vara que yo quiero que juzguen a los demás, es la misma vara que yo voy a ser juzgado. Claro, claro. Entonces, yo me tengo que poner en el caso de decir, bueno, porque salió por la televisión y vi esto, que vaya preso. Pero suponiendo que por eso son las garantías que tiene un procedimiento judicial, que esa filmación estuviese fraguada, ajá, que después no se compruebe, que después se compruebe a través del derecho de defensa que puede ejercer que en realidad están contando plata que en realidad es de un negocio lícito. No estoy haciendo una opinión de valor de ese caso puntual, sino tomémoslo como ejemplo. Sí, sí.
en realidad yo a esta persona la metí preso, pero no le di el derecho a defenderse. Claro. Pero ese derecho y esas garantías judiciales para llegar a una verdad judicial, que a veces uno dice tiene muchos vericuetos, y que yo sí tiene muchos vericuetos, pero esa misma garantía que yo voy a pedir para mí, también el resto tiene el derecho a pedirla, porque acá el sistema democrático es un sistema de igualdad. Entonces, digo, si suponiendo que hubieran, vamos a poner que el que ahora vos te dice, bueno, yo como lo vi en la tele y en realidad me lo dijo tal periodista, esta persona tiene que ir todos presos. Vamos a poner que en ese caso se hubiese fraguado hoy tenés un montón de mecanismos, se hubiese fraguado esa filmación y aparece tu cara ahí. Sí. Si vos estás con eso, con ese sistema, o si vos proponés ese sistema de que todo lo que sale por la televisión es la verdad relevada y tienen que ser todos juzgados y tienen que ir todos presos, en algún momento vas a estar involucrado en una situación en la cual vos no tenés nada que ver, y como si se primara este sistema, vos no tenés derecho a defenderte. Ajá. Por eso la justicia, y después por ahí analizaremos si la sociedad quiere más garantismo, menos garantismo, mejor situación o peor situación. El tema es que cuando hay más garantías, esas garantías me van a beneficiar a mí, no las tengo, yo no tengo que poner el ojo de que es el vecino sí. que me molesta todas las mañanas y yo quiero que se lo juzguen de una manera, y a mí, a mis hijos, a mi papá o a mis familiares quiero que lo juzguen de otra. Una vez que está el sistema, las reglas, lo que tiene bueno las reglas es que son iguales para todos. Sí, por eso la imagen de la justicia tiene la balanza y tiene la venda en los ojos. La venda en los ojos, decir, pero a mí me gusta decir siempre en esta ingeniería comunicacional, miren, que se cumpla la ley es una ventaja para los que no tenemos plata, porque los que tienen plata compran. En cambio, los que no tenemos plata, tenemos que ir dentro del sistema de la ley, que es lo único que nos protege. Ahora, los que no tenemos plata, estamos pidiendo saltar los procesos judiciales y que vayan todos en cana, porque claro, nos produce repulsión ver a gente contando dólares y euros en un momento en el que había cepo cambiario, las empresas no podían comprar insumos y todos teníamos unos despelotes de la Gran 7. Entonces, digo, si queremos ser ciudadanos, tenemos que ser ciudadanos entendiendo cómo funciona una democracia. ¿Qué debería hacer la justicia para encontrar mayor satisfacción en la ciudadanía? Saquémoslo de la política. Después de 10 años de Norita Dalmazo, ahora me dice un fiscal que la mató el marido. 10 años, Pablo. Entonces digo, a ver, está bien, los tiempos procesales, juntar la prueba, los testimonios, tener una prima facie, una media verdad, pero después que déjense joder, no pudieron, no supieron, no quisieron encontrar al asesino de Norita Dalmazo. Sí, eso en realidad todos los organismos son como todos los organismos, funcionan bien y funcionan mal. El tema son dos cuestiones, es decir, una cosa son las reglas del juego. Vos como regla de juego tenés reglas de juego y pasos que tenés que cumplir. Sí. Vos tenés dos visiones para hacer. Una es, ¿revisamos la regla del juego? ¿En qué sentido? Digo, quiero cambiar la regla del juego, quiero que no haya tanto garantismo, quiero que cambiar los principios dados, si vos me decís hoy, por el artículo 18 de la Constitución, el tema del juez natural, el principio de inocencia, el derecho de juicio previo, la detención. Digo, quiero cambiar las órdenes de juego. Digo, porque también está el tema de que la gente por ahí, estamos hablando sobre cuestiones técnicas que a veces uno es difícil poder proyectarla y que la gente tome la verdadera dimensión de las reglas. Si vos me decís a mí cómo se hace un puente, yo la verdad, o cuáles son las estructuras de un puente, es muy poco lo que te voy a poder aportar. El tema es que hay ramas o actividades o cuestiones que están vos fíjate que todo el mundo opina del derecho, y el derecho es una ciencia y un arte, no está mal, pero digo, tiene cuestiones que a veces se te van a escapar de lo que vos querés hacer. A ver, Pablo, a ver si lo podemos poner un poco más en comprensión de la gente. Yo cuando veo fútbol español veo el Barcelona y el Real Madrid y la verdad me entretengo durante 90 minutos. Es el mismo reglamento que utilizan Independiente y Racing para hablar de tu equipo y del mío. Sí. Cuando juegan Independiente y Racing bostezamos, vamos al baño a hacer pis, nos preparamos un sándwich
y decimos, la puta que lo parió, es el mismo reglamento, porque esto es una pedorrada y aquello es un espectáculo deportivo brillante. Vos lo que me querés decir es que más allá de las normas y de los procedimientos, lo que necesitamos son calidad de jugadores. Tenemos que tener mejores fiscales, mejores jueces de primera instancia, mejores camaristas, mejores miembros de la Corte. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿O hay que cambiar la regla de juego? Es que las visiones son las dos. Vos tenés dos visiones. O cambio la regla del juego para hacer el procedimiento más ágil, con menos garantías. Digo, pero eso es una decisión ciudadana. Lo que pasa es que vos cuando cambiás la regla del juego, y esto es lo que por ahí tiene que entender la gente, lo cambiás para la persona que no te gusta y lo cambiás para vos y para todos tus parientes. No sé si soy claro en eso. Eso por un lado. Y el otro es lo que decís vos, son los jugadores. A veces tenemos problemas en los jugadores, que las reglas del juego están bien, pero no se cumplen los plazos porque hay una deficiencia en aquellos que ejercen o que tienen que hacer cumplir estas reglas. Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Por ejemplo, y la función del mismo juez. Hay una cuestión que a veces uno tiene que tomar en cuenta. Los otros días, casualmente ayer en un posgrado estábamos hablando de la actividad de los jueces, salió algún juez contencioso bastante polémico de La Plata. Y la persona que estaba dando la clase nos empezaba a preguntar, ¿a usted qué partido de fútbol se acuerda? ¿Cuál fue ¿Le gusta el fútbol? ¿Cuál fue el mejor partido de fútbol que se acuerda? Y todos decíamos, bueno, alguna final, algunos se acordaban unos partidos y otros. Dice, bueno, ¿y se acuerdan del árbitro? Y ninguno nos acordaba de quién era el árbitro. Claro. Y acá es lo mismo, cuanto menos salga a la luz que existe un juez o un juez aparezca visible en la opinión pública, quiere decir que ese juez está cumpliendo bien su función, porque lo que me interesa a mí es el juicio, no el juez. Pero acá ha cambiado el asunto, entonces el juez parece que ser la figura predominante cuando lo que yo necesito saber o que se resuelva es mi cuestión personal o esta cuestión que tiene a la sociedad en medio ante hechos de corrupción o delito o lo que fuera. Está buenísima la charla, me parece que es sumamente ilustrativa. Te hago una pregunta más. ¿Cómo hacemos los ciudadanos comunes, los buey corneta, los que andamos de a pie, para evitar connivencia entre la política, el poder político y los jueces? Es decir, ¿cómo haríamos entonces para evitar que la dirigencia de Racing compre el juez que va a dirigir el partido Racing Independiente? ¿A dónde debemos recurrir? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos controlar eso? Porque antes teníamos esto que se difundió como justicia militante. El juez pertenece a un espacio político y si ese espacio político está gobernando, tiene que defenderlo. El otro no pertenece a ese espacio político, entonces es un juez opositor. Esto a mí me parece un cachivache. Pero ahora también tenemos un reclamo, y la tenemos a Lilita Carrió, diciendo que hay un operador político sin cartera influenciando a la justicia de acuerdo a cómo le gustan las cosas a Macri, que es Angelici, el presidente de Boca. Digo, en aquel caso no pudimos intervenir como ciudadanos con la justicia militante, y ahora tampoco podemos intervenir porque el macrismo dice, no, Angelici no es un operador, y todo el mundo está podrido de ver a Angelici morfando y cenando con los jueces y los fiscales. ¿Qué rol le asigna? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar que eso suceda? Por lo pronto, este contacto, esta connivencia entre política y justicia. Mira, lo importante del sistema republicano, y de ahí es el fundamento del sistema republicano que nosotros tenemos, es la independencia de los poderes. La independencia de los poderes es un hecho sustancial. El tema es que nuestras democracias lo que han hecho es un exceso de presidencialismo. Cuando yo digo independencia y división de poderes, es que el Poder Ejecutivo haga su cuestión, que el Poder Legislativo haga sus leyes y que el Poder Judicial haga la aplicación de esa ley. Si bien tiene que haber controles entre ellos y hay, cada cual tiene que ser independiente en la medida de lo que tiene que resolver. Esto es una práctica democrática y republicana que nosotros la vamos a adquirir durante el tiempo. Claro. Ustedes, o sea, el periodismo en general, tiene un papel sustancial en eso, en esto, porque son los que nos ponen a nosotros, o al ciudadano común, advierten respecto de estas injerencias de un poder sobre otro poder.
pero esto es, para mí, es la práctica, es el hecho de nosotros estar tratando este tema, es el periodismo que trata este tema, es que en los lugares de donde en las universidades se trata este tema. Digo, ciudadano común, salvo que yo cambie las reglas del juego y que diga, bueno, no quiero más que los juicios sean juicios por jurados o determinados delitos sean juzgados de una manera distinta a las que hoy se juzgan, es un poco un trabajo diario. En una conferencia en Canadá se reunían varios catedráticos a hablar el tema de la independencia del Poder Judicial. Y en realidad un abogado de acá, un catedrático de acá, fue a Canadá y preguntó, bueno, ¿y ustedes cómo resuelven el tema? En realidad nosotros ni nos planteamos el tema, porque el tema ya lo tenemos resuelto, porque en realidad son independientes, no entendían cómo un juez puede estar influenciado por otro poder. Entonces, dice, ya es como decir, qué sé yo, es como decir que el atleta tiene que entrenar, ¿no? Sí, el atleta, no puede haber un atleta sin entrenar. Bueno, así como decían que no puede haber un atleta sin entrenar, no puede haber un juez que no sea independiente. Y bueno, por eso creo que la práctica tiene mucha importancia el periodismo en esto para mí, como cuarto poder, como un contrapoder en donde tiene que poner a la luz. Lamentablemente por ahí hay parecería que hubiera como facciones de un lado para el otro, si esto perjudica a tal lo saco, si no perjudica a tal no lo saco, pero bueno, dentro de este juego hace bien al ciudadano conocer estas cosas y bueno, y reclamar, y en realidad nosotros por nuestro sistema representativo, nosotros después en el momento que somos soberanos es cuando emitimos el voto, salvo aquellas cuestiones que como una democracia directa podamos participar, pero bueno, también tener cuidado y tomar también esas previsiones al momento de elegir, ¿no? Compartís conmigo, ya para ir cerrando, que la democracia es un sistema de formas, no establece fines, pero sí establece procedimientos y formas para hacer lo que se pretende hacer, tanto para el presidente como para los legisladores, porque los legisladores para poder aprobar una ley también tienen que cumplir con cierto formalismo, conseguir quórum, aprobarlo en comisión con dictamen favorable, que se levanten las manos que están establecidas por reglamento. Digo, la democracia es un sistema de formas, y lo que me parece que está en riesgo en la sociedad argentina es esto de las formas. El 24 de marzo se habló mucho de derechos humanos, pero también ahí hay una apropiación. Están los derechos humanos de la Unión Cívica Radical, están los derechos humanos del peronismo, están los derechos humanos dentro del peronismo de la Cámpora y compañía. Digo, los derechos humanos van a ser realmente un derecho cuando yo se los asigne al otro y cuando entendamos que son para todos. Tenemos que trabajar sobre esto, sobre las formas como se hacen las cosas. ¿Entendés que es así el sistema? Sí, en realidad las formas, como decís vos, son formas. Lo importante es el fin, cómo llego al fin. Y el fin yo llego porque alguien, a través, utilizando las formas, me dice cuál es la finalidad, dónde tengo que arribar. La democracia es eso, pero uno tiene que entender que en un sistema democrático, republicano, uno tiene una cuota de poder, en donde a través de esa cuota de poder delega a otras personas lo que quiere que su sociedad se plasme dentro de su sociedad. Entonces, es importante la forma, sí, y también son importantes los fines, las dos cosas son importantes. Pero lo que me parece que el punto central es que nosotros, cada uno ciudadano particular, tome en cuenta que tiene el derecho y la obligación de determinar tanto las formas como los fines. Pablo, te agradezco muchísimo este contacto, espero que haya sido ilustrativo para nuestra gente que nos escucha todos los días y nos ayude a construir mayor volumen ciudadano, que me parece que es uno de los problemas centrales que tiene nuestra democracia. Volumen ciudadano para saber qué demandar y a quién demandárselo y cómo demandárselo y salir de esta cosa burda y hasta autoritaria y fascista que es que vayan todos presos o mátenlos a todos. Cuando están los de un color hay que matar a los del otro color y cuando asumen los de ese color hay que matar a los del color contrario anterior.
así no se puede construir una nación ni vivir armónicamente entre todos. Así que te lo agradezco de verdad que nos hayas podido regalar estos minutos en la mañana de la radio. Ha sido muy amable. Bueno, no, gracias a vos y bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego, que tengas buen día. Bueno, ahí estaba, Pablo.